bueno, vamos a analizar ahora un poquito el fallo que hubo hoy al mediodía, el cual tiene que ver con la corriente nacional universitaria, ¿sí? Que estaban imputados 2 personas por homicidio agravado, privación de la libertad y aplicación de tormentos, tanto para Carlos Ernesto El Indio Castillo y para Juan José Pipi Pomares. Bueno, la sentencia ha sido muy particular, ha habido una cadena perpetua y una absolución. Pero para hablar un poco del tema, nos comunicamos con Pía Garralda, abogada de APEL, que representan la querella del colectivo Justicia Ya. Buenas tardes, Pía, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, estamos acá andamos. ¿Nos podés comentar un poco cómo fue la sentencia de hoy? Sí, en primer lugar, como dijiste, bueno, los 2 integrantes de la Concentración Nacional Universitaria, Carlos Ernesto Castillo fue condenado a prisión perpetua por homicidio de 4 casos y Juan José Pomares fue absuelto. El tribunal hizo alusión al beneficio de la duda, es decir, es la frase que utilizan los jueces cuando hay prueba que no resulta para ellos convincente. Entonces, por el beneficio de la duda, que es una garantía que tienen los imputados, declararon su absolución y su inmediata libertad. Eso fue el fallo de hoy al mediodía. Bien, ¿y cuál es, durante todo el transcurso del juicio, qué se estuvo atestiguando sobre Pomares, sobre todo, ¿no?, que fue el absuelto? Sí, a Pomares lo reconocen 2 testigos en particular durante los operativos. Luego lo reconocieron por un reconocimiento fotográfico donde lo identifican como parte de la patota. El tribunal dio lugar a una nulidad que presentó la defensa por una cuestión formal de los reconocimientos fotográficos y en ese sentido es que se valen de ese beneficio para absolverlo. Cabe remarcar que Pomares era de la Concentración Nacional Universitaria de Secundarios, bueno, fue visto por los testigos participando de los operativos que terminó con los asesinatos de varios compañeros, y el dato interesante es que Pomares, luego de estos hechos, tuvo cargo en el municipio de La Plata, bajo la intendencia de ALAC, y cuando fue detenido, era asesor del bloque del Frente para la Victoria, es decir, que tuvo garantizada la impunidad por el poder político, y esta sentencia tiene que ver con eso también, es decir, esta persona tiene ese vínculo político que garantizó su impunidad durante todos estos años y ahora se va a su casa. Claro. Lógicamente nosotros vamos a apelar esta sentencia y vamos a continuar en las calles como siempre hemos hecho. Ahora en este momento estoy en el veredicto por el tercer juicio a la ESMA, están habiendo también absoluciones y penas bajas, con lo cual vamos a tener que, no solamente apelar de los jurídicos, sino también movilizarnos en las calles para no retroceder en las conquistas que hemos tenido. En el año 2015 tuvimos una sentencia por el juicio de fuerza de tareas número 5, donde el tribunal condenó por primera vez por el delito internacional de genocidio. Y esto fue posible por la lucha de todos los familiares, los sobrevivientes, las víctimas, los organismos de derechos humanos que derogaron las leyes de impunidad que permitieron estos juicios. Como así también nos movilizamos contra la aplicación del 2x1 del fallo de la Corte, es decir, la intervención siempre es en las calles y así nos mantendremos. Bien, Pía, te saluda Yelén. ¿Qué crees que implican estas sentencias para los movimientos, para todos los movimientos que recién nombrabas que lucharon por otras cosas, ¿no? Sí, estas sentencias también se dan en un marco represivo contra las comunidades de los pueblos originarios. Nosotros, nuestro alegato, que fue hace un mes, reclamamos la aparición con vida de Santiago Maldonado, y hoy hicimos alusión a que estamos exigiendo justicia por el compañero mapuche Rafael Nahuel, que fue asesinado cobardemente por la espalda hace unos días. Es decir, se da en un marco represivo a los pueblos originarios, al conjunto de la clase obrera, con lo cual, eso lo vamos a enfrentar de esa misma manera. Es decir, nosotros sostenemos que estos juicios que investigan hechos que ocurrieron hace más de 40 años están intrínsecamente relacionados con lo que está pasando hoy en día, porque si existe impunidad por esos juicios, estas prácticas genocidas tienden a repetirse, y lo estamos viendo
en la actualidad, lamentablemente, con las comunidades originarias. Bien, Pía, entonces nos decías que estás ahora mismo en la sentencia de la ESMA, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Podés hacernos un poco de movilera y contar qué es lo que se está viendo ahí? ¿Hay gente concentrada, hay caras largas, hay alegría? Sí, estamos en Comodoro Pi, en la calle, porque la sala está colmada, no solamente de sobrevivientes, familiares y de organismos de derechos humanos, sino que está Cecilia Pando y familiares de los genocidas también, que al comienzo de la audiencia tuvieron una actitud sumamente provocadora, insultando, cantando el himno, cosa que fue una de nuestras abogadas, Rayu Alanís, pidió que el tribunal no permita ese tipo de provocaciones. Y el público afuera estamos a la expectativa porque recién empiezan a mencionar las condenas, hay algunas absoluciones, algunas penas bajas, hay algunas perpetuas, así que bueno, vamos a tener que esperar que puedan leer todo el veredicto para hacer un análisis más particularizado, para hacer un balance de esta sentencia. Claro. Pero bueno, ese es el panorama. Bien, recordemos que es el juicio oral más largo de la historia argentina, que son 54 los acusados, y está Alfredo Astiz presente ahí o no se asistió. Sí, Alfredo Astiz fue condenado a prisión perpetua, por suerte, eso sí ya lo dijeron. Y está presente ahí. Está presente, sí, está presente en la sala. Bien, bueno, Pía, te agradecemos entonces habernos contado todo lo que pasó y bueno, esperaremos seguramente la apelación, ¿no? Para que Pipi Pomares sea apresado, ¿no? Como un genocida más. Te agradecemos mucho. No, totalmente. Nosotros, ni bien tengamos los fundamentos de la sentencia, vamos a presentar la apelación y sin duda nos mantendremos en las calles para exigir justicia por este genocida que queda suelto. Y además, este juicio, el de la CNU me refiero, fue un juicio que tiene todos los límites que tienen estos juicios de lesa humanidad. En La Plata se investigó una parte muy pequeña de lo que fue el accionar represivo de la CNU, organización paraestatal, que actuó bajo el tercer gobierno peronista, es decir, previo al golpe de Estado. Nosotros, nuestro delegato, solicitamos que se condene por el delito de genocidio, porque también hubo una masacre discriminada hacia compañeros que eran militantes políticos, sociales, estudiantiles, y bueno, esa es la importancia que tienen. El tribunal reconoce que estos delitos son delitos de lesa humanidad, lo cual es muy importante, y bueno, seguiremos en esa lucha, pero la cuestión concreta es que en el juicio se probó que la CNU al menos le integraban 30 integrantes y acá se jugó solamente a 2, con lo cual falta muchísimo todavía para poder condenar a todos los genocidas de la CNU. Asimismo fue por 7 casos, cuando el juicio también quedó probado que al menos hubieron 68 víctimas en La Plata por el accionar represivo de la CNU. Es decir, un juicio que llega a 41 años, es decir, sumamente tarde, completamente parcializado. Nosotros hicimos una presentación para que se amplíe la acusación, para incorporar más casos en este juicio, para que los familiares no tengan que esperar a que, se desarrolle un juicio nuevo, y fue rechazado por el tribunal. Lamentablemente, cuando, en otros juicios hemos tenido otro resultado. Así que, falta muchísimo todavía por hacer por los genocidas de la CNU en La Plata. Pía, te hago una consulta más, disculpame, Sí. ¿Tienen confirmado ahí de Justicia Ya de que se le ha dado la prisión domiciliaria a Julio César Garachico? Sí, eso fue hace unos días, se le dio la prisión domiciliaria a Julio César Garachico, que va a cumplirla en su chalet en Mar del Plata. Recordemos que Garachico formó parte de la policía bonaerense de Chocolás, fue sindicado por Jorge Julio López como uno de sus torturadores y fue llevado por la defensa de Castillo y de Pomares al juicio de la CNU como testigo. No pudo aportar nada y nosotros le preguntamos a ver si conocía el paradero de Jorge Julio López y reaccionó de una forma como que se había sorprendido, pero sabemos muy bien que él fue parte de su segunda desaparición también. Bien. Pía Garralda, muchísimas gracias por estarme dispando la jitera. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Pía Garralda de Justicia Ya, sí, abogada de APEL, forman parte de la querella de Justicia Ya, que es este espacio que contiene a todos los sobrevivientes, a varios de los sobrevivientes y a diferentes espacios de organismos de derechos humanos, ¿no? Como es el colectivo La Ciega, CEPROD, APEL. Hablábamos de diferentes temas con Pía Garralda. Primero nos contó cómo
en el juicio acá en la ciudad de La Plata a una parte de la concentración nacional universitaria. Ella nos contaba que era la patota que iba a buscar los secundarios en la ciudad de La Plata. Bueno, de ellos, el Indio Castillo fue condenado a cadena perpetua y el Pipi Pomares fue absuelto por el beneficio de la duda, según dijo el tribunal en la ciudad de La Plata. Y bueno, lo que decía Pia Garralda es que desde APEL consideran que bueno, fue absuelto por todos los vínculos políticos y por haber sido funcionario hace unos 20 años de ALAC y luego de diputados kirchneristas en provincia. Y por otro lado también nos comentaba la abogada Garralda de que estaba presente ahora mismo ella en el juicio a la ESMA que se está realizando ahora mismo, como decíamos, el juicio oral más largo de la historia. Hay 54 genocidas en el banquillo, entre ellos están Astiz y Acosta. Bueno, Astiz ya se confirmó de que lo han nuevamente condenado a cadena perpetua, y se trata del Tribunal Oral Federal número 5 que está ahí condenando lo de la ESMA. Es el tercer juicio de este centro clandestino, de los más grandes en la historia de la dictadura. Empezó con 68 imputados en el 2012 y 789 víctimas. Por otra parte, lo último que contaba Pía, que le preguntamos, es que acá en la ciudad de La Plata, el Tribunal Oral Federal número 1 le otorgó finalmente la prisión domiciliaria a Julio César Garachico, uno de los participantes de la patota que denunció Jorge Julio López en aquel juicio a Echecolás. Así que, como comentaba Garralda, Garachico está entonces ahora pasando su condena en su chalet de Mar del Plata, iniciando la temporada de verano. Sí, bastante tremendo. También pensaba en esto que decía, que 41 años después llegan estos juicios, teniendo a 30 implicados y solamente 2 son juzgados, de los cuales a uno se le otorga el beneficio de la duda. Hay mucho por hacer y mucho la justicia tiene que empezar a escuchar también. Así que bueno...